Bienvenidos a esta cápsula de embriología. Mi nombre es Adolfo Ríos, soy el docente de la asignatura y vamos a abordar en las siguientes cápsulas el ciclo celular, sus etapas, regulación de este y los procesos de la mitosis y la meiosis, dado que van a ser fundamentales para comprender cómo ocurre después el proceso de reproducción mediante el acto fecundatorio y para entender cómo también va a crecer el organismo durante la gestación. Vamos a tener que, por lo tanto, definir en qué consiste el ciclo celular, cuáles son sus etapas y dar definiciones y las indicaciones de cuáles son las fases o etapas de la mitosis y la meiosis. Cuando hablamos del ciclo celular, normalmente lo asociamos con el proceso de la división mitótica y por lo tanto de cómo aumenta la cantidad de células en una población determinada. De alguna manera, el hecho de que aumente el número de células manteniendo características estructurales, funcionales y genéticas similares a la de la célula progenitora de la cual se originan células hijas, se asemeja de cierto modo a lo que es un proceso de fotocopiado. Una fotocopia va a tener que mantener las características semejantes a las del original que estamos copiando. En el caso de la mitosis se comporta de cierta manera en forma semejante a este proceso. Pero también por otra parte, existe el concepto de la meiosis que nos va a mostrar una diferencia sustancial por cuanto van a ocurrir dos hitos fundamentales. Primero, necesitamos mezclar la información genética de las copias paterna y materna de los cromosomas con que cuentan nuestras células para poder generar en ese caso una mayor variabilidad y luego reducir la cantidad de cromosomas que va a aportar cada una de las células hijas a la mitad, formándose así gametos que van a ser haploides en lugar de ser diploides como lo eran las células corporales o somáticas. De cierto modo, se parece mucho a lo que hace un croupier en una mesa de cartas cuando tiene que mezclar las barajas de naipes, el equivalente a lo que sería este proceso que llamamos crossing over o entrecruzamiento de cromátidas homólogas o hermanas en la meiosis uno y que es el responsable del aumento de la variabilidad genética. Aquí aumentamos la recombinación. Y por otra parte, luego, cuando hace la redistribución, cada uno de los jugadores dentro de la mesa recibe una cantidad menor respecto del total de cartas en juego, el equivalente a lo que es la reducción del número cromosómico en las células que experimentan la meiosis en una segunda fase que es la llamada meiosis 2 dentro de este proceso divisorio. Eso es lo que vamos a tratar de comprender el día de hoy cuando abordemos justamente esta temática. Pero también debemos entender que el ciclo celular consta de etapas no divisorias, denominadas en su conjunto interfase, y de una etapa divisoria, que puede ser por mitosis o por meiosis, y que corresponde a una fase o etapa llamada también fase M del ciclo celular, y que culmina finalmente en la división de las células o citodiéresis o citoquinesis donde vamos a observar que los límites celulares terminan de cerrarse para que cada célula contenga su propio contenido de citoplasma, organelos y material genético, y donde las células se van a tornar de cierto modo independientes respecto de sus hermanas. En el caso de la interfase, por otra parte, reconocemos que consta de tres subetapas denominadas etapas o fases G1, S y G2, de las cuales vamos a hablar a continuación. Y que en este momento lo que va a ocurrir es básicamente la activación metabólica de la célula, es aquí cuando se prepara para su futura división y formación de nuevas células, y en particular va a ser en la fase S, llamada así por ser la etapa en que ocurre la síntesis del material e información genética, se produce la duplicidad o duplicación del material genético. De ello vamos a hablar en los siguientes procesos. Esta etapa, la interfase, es una etapa no divisoria, mientras que en el caso de las fases de mitosis o de meiosis son las que corresponden a procesos de división, habiendo además una diferencia sustancial entre la mitosis y la meiosis, por cuanto la mitosis garantiza que las células hijas que se formen sean iguales estructural, funcional y genéticamente a la célula progenitora que les da origen. Por lo tanto, no existe la variabilidad genética y las células resultantes, al ser idénticas al original, aseguran el mantenimiento de estructura
y de función, no solo como células, sino también en su conjunto en tejidos, en órganos y por supuesto en un organismo mayor. A diferencia de lo que ocurre con los gametos, que son las células que se ven comprometidas en la meiosis y que sí van a tener una reducción de la cantidad de material cromosómico y genético, donde va a haber una mezcla o permutación de genes y cromosomas, donde va a aumentar, por lo tanto, la variabilidad genética al haber una recombinación de variantes de estos genes, y por lo tanto ello resulta en una mayor diversidad de individuos, dado que luego, además, estos gametos van a teniendo una cantidad reducida a la mitad del número cromosómico propio de la especie, tener que complementarse en el acto llamado fecundación. Y al complementarse, vuelven a restituir la dotación cromosómica esperable de la especie. Y ello permite que se forme un nuevo individuo reconocible como propio de la especie, pero que tiene características que, aunque similares, ya lo hacen diferente a otros individuos. En la práctica, si hablamos del ciclo celular, por lo tanto, tenemos que reconocer primero que existe un gran periodo de tiempo en que las células pasan por una llamada interfase, compuesta de una fase gap o G1, donde las células duplican tamaño, aumenta la cantidad de organelos, enzimas, moléculas en general que contienen y que adquiere las características funcionales. Luego, este periodo de tiempo, llamado fase G, o G1 en particular, sigue con una fase S o fase de síntesis, en donde comienza a elongarse y a separarse el material genético, y esto permite la duplicación de las hebras de ADN y de las proteínas asociadas a este material genético. Se produce, por lo tanto, el doble de copias de información genética en la célula, y terminado este proceso debe ocurrir una etapa de revisión y reparación de errores que pudieran haberse producido durante la fase de síntesis del material genético, para comenzar luego una compactación de este material, formándose nuevamente cromosomas como tales y habiendo además una conformación de un citoesqueleto que adquiere la forma de un uso llamado uso mitótico, que va a ser el encargado de asegurar que los cromosomas migren y puedan ocurrir los procesos que son característicos en la fase M que ocurre posteriormente. Este momento en que se produce la reparación de los errores genéticos, en que se produce la compactación de los cromosomas y comienza la formación del uso mitótico, es al que vamos a llamar fase GAP2 o G2. Mientras que la fase M, habitualmente asociada con la mitosis, aunque también se puede asociar en lo que es la meiosis, es el momento en que ocurre la separación de los juegos cromosómicos y que se continúa luego con la citoquinesis o citodiéresis, donde citoplasma de las células hijas a formar se va a separar con los organelos que les corresponda por pula cada una, y además los límites celulares se van a cerrar y fusionar de manera que por fin estas células se dividen o escinden, quedando totalmente independientes una respecto de la otra. Esto es parte de lo que ocurre entonces en el ciclo celular, y es lo que observamos de hecho en los videos que se muestran en la secuencia en esta misma diapositiva. Como pueden observar claramente, esto es lo que corresponde a la explicación de este ciclo celular a grandes rasgos. Entonces, lo que debemos recordar es que en función de características propias del ciclo, la interfase está compuesta de una fase GAP1 o G1, donde se duplica el tamaño de las células, aumenta el número de organelos, de enzimas y moléculas que la componen, se produce un aumento, por lo tanto, de la actividad de la célula. Luego, una fase de síntesis o fase S, donde se duplica el material genético y las proteínas que están asociadas a ella. Se reconocen dos copias de la información genética en esta etapa. Se pasa, por lo tanto, luego a una fase GAP2 o G2, donde se reparan los errores genéticos, se compactan o condensan los cromosomas y se ensamblan las estructuras del citoesqueleto que, como parte de este, van a dar lugar al uso mitótico: microtúbulos, ásteres, centríolos. Eventualmente, esto va a dar pie a que luego ocurra una fase M, justamente en donde se produce la división de los juegos de material genético o cromosómicos que tienen las células en este momento, y luego esta célula que está aumentada en tamaño se debe escindir
debe reorganizarse el núcleo, debe el citoplasma estar redistribuido para que luego el límite celular pueda refusionarse y dar lugar a la separación final en dos células hijas. Sin embargo, existe la posibilidad de que algunas células, particularmente en los órganos de ciertos tipos de animales y por supuesto en vegetales, pueda haber estados de latencia o quiescencia desde el punto de vista de la división celular. Esas fases de latencia se llaman fases G y pueden, en este caso, llamarse más bien G0 porque es una etapa en donde no sigue luego la síntesis. Se mantiene estable la célula por años e incluso por décadas. Las fases G0 pueden ocurrir saliendo de G1 o durante el proceso de G2. Por lo tanto, vamos a ver fases G01 o fases G02. En animales es más frecuente que ocurra G01 y con menor recurrencia G02. En vegetales es más factible encontrar la fase G02. ¿Cuál es la particularidad de la fase G0? Que salimos entonces del ciclo. Rompemos esta dinámica de crecer, aumentar el número de material genético y de organelos para después dividir las células a un proceso en donde no continúa esa fase divisoria. Estas células que entran en G0 son células altamente especializadas y por lo tanto son células que pierden esta capacidad de división a expensas de asegurar una mayor especialización. Dentro del ciclo celular, habitualmente nosotros observamos que las células desarrollan este durante un periodo de 24 horas, 23 horas y media destinadas a interfase y solo 30 minutos destinados a lo que es la división mitótica propiamente tal. En el caso de las interfaces, la fase G1 dura alrededor de unas 9 horas. Es el momento en que inicia el ciclo celular. De aquí comenzamos el punto de partida. La célula crece, aumenta su actividad metabólica, aumenta el tamaño, aumenta la cantidad de organelos, aumenta la cantidad de enzimas y comienzan a separarse los centríolos y a producirse gradualmente procesos de duplicación organelar. Para luego dar lugar a que inicie la fase de síntesis donde es el ADN ahora el que se va a duplicar. Aquí se sintetiza, duplica o replica el material genético durante un periodo que dura unas 10 horas aproximadamente y que va a permitirnos observar que los cromosomas constan inicialmente de una cromátida, pero tras la duplicación, cada hebra de ADN va a generar copias idénticas de sí y por lo tanto los cromosomas ahora en lugar de una tienen dos cromátidas. El ADN durante la fase de síntesis está más desempaquetado. Por lo tanto, eso permite que al estar más laxo se abra la doble hélice y pueda ser leído su material genético propiamente tal para la duplicación. Además, las proteínas, como las histonas, por ejemplo, se desprenden de cierta manera respecto al material genético. Por lo tanto, esto facilita que se decompacte, que no esté tan condensado ese ADN. Esto facilita, por lo tanto, como decíamos, la formación de nuevas hebras de ADN para luego, en las siguientes 4 horas y media que continúan, dar lugar a la fase G2, en que ocurre, por una parte, preparación de algunos errores ocurridos en la duplicación del ADN, se hace la preparación para la división celular, se empiezan a formar los microtúbulos del uso mitótico, centríolos, ásteres, se empieza también a compactar la estructura cromosómica y también, por lo tanto, empiezan a ocurrir algunos cambios a nivel citoplasmático. Cerramos el ciclo de 24 horas con los últimos 30 minutos en que ocurre la mitosis, con sus subetapas denominadas profase, metafase, anafase y telofase, que implican que los microtúbulos del uso mitótico van a permitir la migración de los cromosomas hacia el ecuador de la célula, permitiendo el alineamiento de estos y luego de ese alineamiento la redistribución hacia los polos que van a constituir las nuevas células hijas que van a derivar de este proceso. En esa migración se tiene que reestructurar el núcleo
y tiene que, por lo tanto, reorganizarse el citoplasma alrededor de ese núcleo con los organelos que va a contener cada célula hija y termina en un proceso final llamado citoquinesis, citocinesis o citodiéresis, en que los límites celulares se refusionan y, por lo tanto, cierran entonces la estructura de cada nueva célula a formar, separándolas definitivamente. Cuando ocurra la citodiéresis, tenemos dos células hijas y retomamos el ciclo. Ya no existe más la célula progenitora. En la práctica, esto, como decíamos, va a implicar que en los ciclos haya un proceso de división, pero si salimos del ciclo entramos en una fase de latencia o quiescencia de proliferación llamada G0. O sea, aquí ya no hay división celular. Sin embargo, obtenemos un beneficio, la mayor especialización en funciones de la célula. Lo que ocurre, por ejemplo, en neuronas, en células musculares de músculo esquelético o músculo cardíaco, en el caso de los glóbulos rojos, y que va, según sea la fase G01 o la fase G02, a observarse preferentemente en modelos animales o vegetales. Lo particular es que el estado de latencia G0 siempre nos está indicando la célula es especializada y por otra parte no tiene la capacidad de multiplicarse directamente. Pero este proceso requiere que hayan reguladores, que haya por lo tanto una actividad mediada por estos factores reguladores y por lo tanto existan puntos de control que pueden tener ciertas consecuencias. De ello vamos a hablar en la próxima cápsula.